Hoy quiero probar algo diferente y como habrás visto en el título, quiero leerte el primer capítulo de Operación Rescate, sin tráiler, sin resúmenes, tal y como está escrito. Mi intención es para todos aquellos que han entrado nuevos al canal, para todos los que tienen interés en la Legión Exiliada y no saben si realmente la historia les va a enganchar o les va a gustar, pues he querido probar esto. Realmente nunca he hecho nada de esto, así que puede salir bien o muy mal. Así que lo iremos viendo por el camino. A partir de ahora voy a narrar, así que coged algo calentito, un té, un café, lo que sea, y nada, cerrad los ojos y disfrutad de la lectura. Así que vamos a ello. La Legión Exiliada, Operación Rescate. Capítulo 1. No hay vuelta atrás. Soren corría tan rápido como podía. El corazón martilleaba con fuerza su pecho mientras el aire de la estación, denso y pesado, inundaba sus pulmones. Las piernas le dolían, como si cientos de agujas se clavaran con cada paso. Sus botas resonaban con fuerza sobre el corredor. Un eco que se mezclaba con los gritos y el estruendo de los anuncios de seguridad que parpadeaban en las paredes. «Alerta de seguridad de nivel 2 en el sector 8», gritó una voz distorsionada a través de los altavoces. «Se han activado las defensas de la estación. Ciudadanos, busquen refugio. La seguridad está en camino». «Lo que me faltaba», masculló, soltando una maldición por lo bajo. Soren esquivó un grupo de transeúntes que se habían quedado en medio del pasillo observando una de las alertas, añadiendo una nueva colección de insultos contra él. Torció en uno de los pasillos, deslizándose por la fría pared metálica para tratar de ganar velocidad. Recuerdos fragmentados de la misión asaltaron su mente. Calafal. Ese era el nombre que había conseguido. El sistema que habían estado buscando durante esas 2 últimas semanas. Un coliseo a escala planetaria. Un infierno para quienes entraban y un espectáculo para quienes lo observaban. De repente, el comunicador de su muñeca vibró, despertándolo de su ensueño y prestando atención a la llamada entrante. Apretó el dispositivo para activarla. «¿Dónde estás?», la voz grave del capitán Kais resonó en el auricular. «Cerca del hangar», respondió con un jadeo, tratando de recuperar el aliento. «Pero traigo mucha compañía». «Recibido. Motor encendido. Que no te pillen». «Como si fuera tan fácil», gruñó tras cerrar la comunicación. A su espalda oyó los pasos acelerados de los cazarrecompensas. Cada vez estaban más cerca. Pronto estarían sobre él. Apretó los dientes y corrió con más fuerza, sabiendo que si lo atrapaban todo estaría perdido. No solo él, sino también el resto del equipo. Sus pensamientos le llevaron de nuevo a la reunión que había tenido con su contacto, un comerciante que había ayudado al cuerpo de protección en más de una ocasión y que, a pesar de todo lo que había sucedido, aún parecía mantener cierta simpatía por los humanos. «Los sistemas de guerra son un espectáculo brutal», había dicho el informante, con voz cansada mientras mantenía especial atención al resto de clientes que había reunidos en aquella taberna de mala muerte. «Los sistemas públicos están llenos de campos de batalla para que los amateurs jueguen a ser soldados. Pero aún así, las armas son letales. Entrar allí es aceptar que tu vida es el precio del entretenimiento. Y no podréis salir. Es una condena a muerte. Y el gobierno lo sabe». Soren sacudió la cabeza para apartar aquellos pensamientos y centrarse en el presente. Fue en ese momento, al cruzar uno de los corredores laterales, que vio de reojo a un grupo de seguridad dirigiéndose hacia él. Se movían en formación cerrada, con pasos seguros y regulares, protegidos por sus armaduras y escudos de contención. Al detectarlo, no dudaron un instante, descargaron sus armas contra él. Un disparo impactó cerca de su cabeza, arrancando chispas de la pared metálica y haciendo que, por un momento, perdiera el equilibrio. Apoyó las manos sobre el suelo para continuar corriendo, mientras sentía como la adrenalina le daba el empujón que necesitaba para no detenerse. Los segundos se hacían eternos, marcados solo por el martilleo de su propio corazón, mientras la cacofonía de voces y pasos resonaba cada vez más fuerte a su espalda. Sentía la garra de los que le perseguían cerrarse sobre él. Finalmente llegó al hangar. La compuerta se abrió y dejó a la vista el espectáculo de luces, sonidos y el caos de naves moviéndose a su alrededor. El aire enrarecido, impregnado por el olor del aceite, del metal sobrecalentado y del plasma de los propulsores, invadió sus fosas nasales. Corrió entre las naves, esquivando a los mecánicos y técnicos, que se volvían para observar al humano sudoroso que pasaba por su lado. No tardó mucho en ver la Mapur. Para muchos, un pedazo de chatarra flotante. Pero, para él y el resto de la tripulación, aquel casco desgastado se había convertido en su nuevo hogar. Rama, el mecánico de la nave, había hecho maravillas para mantenerla operativa, a pesar de los numerosos daños que habían sufrido y que ya era imposible ocultar. Los paneles exteriores habían perdido gran parte del color y presentaban abolladuras y quemaduras a lo largo de toda su superficie.
un recordatorio de que la nave no estaba hecha para huir de ataques constantes. El capitán Kais estaba en la rampa de acceso, con un arma en la mano y la mirada fija en él. Sus ojos, de un gris acerado, no mostraban pánico, solo una furia contenida. ¡Corra, sargento!, ordenó, alzando el arma y arremetiendo contra quienes le perseguían. El proyectil pasó siseando cerca de su oreja, haciendo que el corazón se encogiera por un instante. Antes de que pudiera saber si el disparo había impactado contra sus perseguidores, el hangar se convirtió en un verdadero caos. Las armas enemigas escupieron una ráfaga de plasma como respuesta, mientras lo único que podía hacer él era correr. Se movía en zigzag, tratando de evitar ser alcanzado mientras su superior le cubría. Con un último impulso, se lanzó al interior de la bodega de carga, rodando por la rampa y quedando tendido en el suelo. ¡Arriba, arriba!, gritó Kais entre disparo y disparo, haciéndose oír sobre el sonido de los propulsores. La Mapur se elevó con una fuerte sacudida, haciendo que el capitán tuviera que aferrarse al hidráulico de la compuerta para no caer mientras se apretaba el botón de cierre. Cuando ésta se selló, se volvió hacia el soldado tendido en el suelo, respirando con dificultad, su pecho subiendo y bajando con rapidez. ¿Estás herido?, preguntó, frunciendo el ceño, como siempre hacía, observando a su compañero. No, estoy bien, respondió jadeante, observando al hombre de poco más de 40 años galácticos que ahora estaba inclinando sobre él. Tenía la mandíbula tensa, con una barba de pocos días y líneas alrededor de los ojos, reflejando más preocupaciones de las que compartía. ¿Lo tienes? Sí, tengo los datos, dijo mientras rebuscaba en el bolsillo de los pantalones y sacaba un pequeño dispositivo de almacenamiento. Está en Calafal, pero... Se interrumpió, captando la atención de su superior mientras los recuerdos volvían a golpear su mente. Me han hablado un poco del sistema. Es peor de lo que pensábamos. Ahora nos cuentan los detalles. Con calma, respondió Kais, tomando el equipo que le tendía. Primero hay que salir de aquí. ¡Capitán! ¡Tenemos un problema! La voz de Lara restalló en los altavoces de la bodega. Kais miró por un momento al soldado que tenía a sus pies, confirmando que estaba bien, antes de volverse y atravesar la nave en dirección a la cabina de mando. La nave acababa de salir del hangar, topándose de frente con la imagen inconfundible de un crucero de los Guardianes del Orden de la Galaxia. Será una broma. No lo es, capitán. Nos estaban esperando, respondió Lara desde detrás de los mandos. Era la más joven del grupo, y aunque llevaba poco más de un año en el cuerpo, se había distinguido como una de las mejores pilotos de su escuadra. Aunque ahora eso ya no importaba. Parece que todos quieren una parte de nosotros. ¿No pueden dejarnos en paz?, se preguntó Kais, mirando aquella nave recortada por las estrellas. ¿Hasta cuándo vamos a ser perseguidos de esta manera? Frente a esa pregunta surgió una respuesta. El dispositivo que llevaba entre las manos. Calafal. ¿Estamos realmente haciendo lo correcto? ¿No deberíamos huir, escondernos y mandar a todo el mundo a la mierda? Sacudió la cabeza, tratando de alejar aquellos pensamientos. No podía dudar. Daba igual lo que él quisiera. Sabía que no había escapatoria posible. Eran soldados, y aún les quedaba un deber que cumplir. De pronto, una luz en el panel de control indicó que estaban recibiendo una llamada. Cale, el experto en comunicaciones, comprobó el equipo antes de decir con voz clara y penetrante: «Una llamada desde el crucero, capitán». El hombre se volvió hacia su superior en busca de una orden. Kais asintió, dándole permiso para abrir el canal. Nave de combate DF63749. Aquí el crucero Ration de los Guardianes del Orden de la Galaxia. Detenga el motor inmediatamente y prepárese para ser abordados. Según la ley ordenada el día 34 de este mismo año, todos los miembros del Cuerpo de Protección deben ser arrestados por los cargos de traición contra la institución y el gobierno. Cualquier acto de rebeldía provocará una respuesta inmediata y contundente de nuestra parte. Repito, detenga el motor inmediatamente y prepárense para ser abordados. ¿Les hago caso, capitán?, preguntó el Lara con diversión, revisando de nuevo el rumbo y observando cómo el crucero se reposicionaba para su interceptación. ¿Quieren que les mande a la mierda?, continuó Cale con arrogancia, mientras murmuraba por lo bajo una larga ristra de insultos en varios idiomas aprendidos durante las largas patrullas que había realizado. De pronto, se interrumpió a sí mismo, conteniendo las palabras y revisando los equipos. Detecto dos naves saliendo del hangar a toda velocidad. Las lecturas coinciden. Son los cazarrecompensas. Kai se quedó un instante en silencio, observando las pantallas con seriedad mientras abría ligeramente las piernas para afianzar su posición, preparándose para lo que sucedería a continuación. Elara, haz lo que mejor sabes hacer. Nos largamos de aquí. Toma, introduce las coordenadas en el ordenador de salto y prepárate, ordenó, tendiéndole el dispositivo de almacenamiento. Cale, avisa a todo el mundo. Los quiero en el puente ahora. Entendido, señor, dijo la piloto, volviéndose para coger rápidamente el objeto que le tendían e insertándolo en el panel de control. Con unos comandos de sobra conocidos, estableció la ruta y el punto de salto.
Coordenadas fijadas. Agarraos fuerte. El Ara tiró de los mandos y dio potencia al motor, mientras una sonrisa de satisfacción cruzaba su rostro. Eran aquellos momentos de tensión cuando parecía disfrutar más de su trabajo. Al mismo tiempo, los altavoces resonaron con fuerza, ordenando que el resto acudiera al puente. En menos de un minuto, los 7 tripulantes ya estaban allí, apiñados en un espacio demasiado pequeño para todos. «Estamos en un punto de no retorno», dijo Kais con solemnidad, mirando el rostro encansado de sus camaradas. Aunque de alguna manera que aún no comprendía, se había convertido en su líder. Sabía muy poco de aquellos soldados, y aún así, se habían convertido en su familia. Todos ellos compartían el mismo pasado, sufrían del mismo dolor, abandonados por el gobierno y exiliados para poder sobrevivir en un universo donde ahora se habían convertido en criminales. «Soren ha conseguido la información que prometió», continuó el capitán, fijando la mirada en el soldado. Este, al oír su nombre, asintió con seriedad. Era más joven que él, más vigoroso, y como Kais había podido comprobar, mucho más temerario. Antiguo soldado de asalto y ataque rápido, Soren era el primero en lanzarse al combate y el último en salir. Y aunque sus habilidades eran innegables, su enfoque instintivo lo llevaba a actuar antes de analizar todas las estrategias posibles, cosa que, en ocasiones, podía ser más peligroso para el resto que para sí mismo. Ya tenemos el nombre y la localización del sistema de guerra al que debemos ir. Calafal. Ese es nuestro destino. Pero se trata de un camino solo de ida. No puedo prometer que regresemos de ese lugar. Lo único que os puedo prometer es que si seguimos así, tendremos que mirar siempre por encima del hombro, con miedo. Miedo a que nos atrapen, a que alguien nos descubra o nos señale. Hizo una pausa para dejar que aquella idea calara en la mente de todos ellos, incluida la suya. Aunque no tuviera sentido, ahora eran criminales buscados. Los cazarrecompensas los tenían en el punto de mira y no se detendrían hasta cobrar cada una de sus cabezas. Al mismo tiempo, los guardianes del orden tampoco les darían descanso. De una manera u otra, serían perseguidos a lo largo de toda la galaxia. No habría paz para ellos. Lo único que podían hacer, si decidían continuar huyendo, era buscar el agujero más oscuro de todo el universo y esconderse ahí para el resto de sus vidas. O podemos enfrentarnos a todo y a todos y viajar hasta ese sistema, continuó Kais, dejando que su voz se mezclara con las alarmas de proximidad que resonaban en el puente. Podemos mostrarles que nosotros aún tenemos algo que decir y que no somos quienes dicen ser. Todos sabéis a dónde vamos y no os puedo pedir que me sigáis. Puede que me llaméis capitán, pero el cuerpo de protección ha sido destruido. Aquellas palabras resonaron como un disparo, consiguiendo que una chispa de furia restallara en los ojos de sus soldados. Ahora solo somos unos exiliados que buscan una manera de ser libres una vez más. Por eso es vuestra decisión. Si alguien quiere irse, que hable ahora. No hay ningún deshonor en abandonar. Lo dejaremos en algún lugar seguro para que pueda continuar con su vida. El resto seguirá con la misión. El silencio se adueñó de la cabina, un silencio pesado, seco, solo roto por el intenso sonido del motor y los gruñidos de Lara mientras manejaba con precisión la nave, moviéndose con rapidez para evitar que les alcanzaran. Todos sabían lo que estaba en juego y la locura que iban a hacer, y aún así, estaban dispuestos a seguir a Kais hacia aquel infierno. Eran hombres y mujeres a los que les habían arrebatado todo, el hogar, la familia, los amigos, todo había desaparecido en un solo instante. Ahora ya no les quedaba nada, solo esa misión, tan loca que hasta podía resultar, o que, al menos, les permitiera vivir como querían un poco más. Y si morían, lo harían como soldados, no como criminales huyendo de la ley. Kais pudo ver la determinación en el rostro de sus camaradas. La decisión estaba tomada. Estoy muy orgulloso de todos vosotros. No podría pedir un grupo mejor para ir a esta misión. Gracias, anunció el capitán, dejando que aquellas palabras se filtraran en la mente de sus soldados. Se volvió hacia el piloto. El Ara, podrás saltar a las coordenadas cuando quieras. Recibido, capitán. Necesito un poco más de espacio. Los cabrones no se rinden. El Ara tiró de los mandos y ajustó el motor a máxima potencia. Las alarmas resonaban en el puente mientras la Mapu realizaba un giro completo y atravesaba la formación de sus perseguidores. Pudieron ver las naves a través del cristal de la cabina antes de convertirse en unos simples puntos en el radar que, rápidamente, quedaban atrás. ¡Allí os quedáis!, escupió la piloto mientras activaba el dispositivo de salto. El motor soltó un rugido colosal y las estrellas se difuminaron, ocultas ahora bajo una nube púrpura que crecía con rapidez, engullendo la nave y lanzándola a velocidades muy superiores a la de la luz. Buen trabajo, Elara, anunció Kais viendo cómo la piloto soltaba un suspiro de alivio y se recostaba en el asiento, alegre y agotada al haber cumplido su misión.
Tenemos 12 horas hasta llegar a nuestro destino. Informo mientras comprobaba las pantallas y el tiempo de vuelo. Aprovechad para descansar, dormid unas horas y recuperad fuerzas. Vosotros dos también, añadió, dirigiendo la mirada a la piloto y a Cale. Yo me encargué de la primera guardia. Cuando estemos a 4 horas del destino, haremos una sesión de informe. Revisaremos todos los datos disponibles sobre los sistemas de guerra, sus protocolos, posibles escenarios y lo que sabremos sobre Calafal. También pondremos a punto el equipo y los sistemas que disponemos. No sabemos qué nos espera, pero nos aseguramos de estar preparados para cualquier contingencia. No tardaron mucho tiempo en dejarlo solo, en silencio, observando de pie aquella nube púrpura que ahora se retorcía incesante sobre el visor de la cabina. La estudió con atención, como si pudiera encontrar en su forma cambiante la respuesta a la pregunta que llevaba tanto tiempo rondando su mente. Desde que había tomado el mando de aquella nave y asumido el liderazgo de esos soldados, la duda había sido su compañera de viaje. ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Debería haber ido solo al sistema a impedir que me siguieran? Las pocas amistades que aún les quedaban les habían advertido lo que sucedía con aquellos que intentaban huir. Algunos miembros del cuerpo habían tratado de esconderse, de desaparecer, pero siempre eran atrapados. No importaba cuánto tiempo lograran evadirlos, cazarrecompensas, los guardianes del orden de la galaxia o incluso los cazadores de humanos, a los que ellos mismos habían perseguido durante tanto tiempo. Acabarían encontrándolos. Lo único que podían hacer era agarrar el toro por los cuernos y buscar la manera de hacerles todo el daño posible, demostrándoles, por última vez, que no se juega con el cuerpo de protección. No pudo evitar sonreír al imaginar aquella posibilidad. Se sentó y observó el vacío infinito que se extendía delante de él, con una mezcla de determinación y miedo. Sabía que pronto las voces animadas que venían del interior de la nave se iban a convertir en algo diferente, y que tendrían que enfrentarse a algo mucho más grande que ellos mismos. Y hasta aquí la narración del primer capítulo de Operación Rescate. Espero que os haya gustado y que os haya parecido interesante. Cualquier cosa, dejádmela en los comentarios y si os ha gustado esto, pues podemos intentar hacer alguna otra cosa más. Pero bueno, como digo, dejádmelo en los comentarios y veremos qué podemos hacer. Y si queréis saber más sobre la historia de Kais y de su tripulación, de cómo llegan a Calafal y qué les sucede ahí, tenéis el enlace a Amazon en la descripción y en el comentario fijado. Tenéis Operación Rescate por menos de €1. Así que nada, me despido de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Por cierto, una cosa que no os he dicho, y es que también podéis apuntaros a la newsletter. Ahí vais a poder descargar dos cosas diferentes. La primera es la hoja de personajes. Aquí vais a tener una imagen de cada uno de los personajes de la Legión Exiliada. De esta manera vais a poder ponerle cara a cada uno de ellos. Y la segunda cosa es un libro completamente gratis. Se trata de Carga Peligrosa. Es la historia de otro miembro del cuerpo de protección. Así que ya sabéis, tendréis el link en la descripción y en el comentario fijado. Y ahora sí, me despido. Nos vemos.